sanción en el Senado y de la reforma en el Código Penal que se dio justamente en la Cámara de Diputados. Fue donde se dio la media sanción. Así que bueno, vamos a empezar hablando de eso. Hoy tengo acompañado a mi derecha a Franco. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Y a mi izquierda lo tengo a Dani, al Colo. Buenas noches. Está tímido el Colo. No quiere hablar el Colo, no quiere hablar. No, está bien. Vamos a empezar, no sé si quieren empezar con los videos o empezamos a ver cómo fue el voto de cada uno de los senadores en el caso de la reforma laboral. Una semana bastante activa en el Senado de la Nación. Se votó la reforma laboral, ¿no es así? Reforma laboral, exactamente. Salió positiva. Una sesión maratónica. Muchas horas de debate en el Senado. Y bueno, contanos cómo fue que salió la ley, quiénes votaron a favor y en contra. Mira, por lo que tengo entendido, yo ese miércoles mucho tiempo no tuve, así que no pude ver mucho qué es lo que estuvo pasando dentro del Senado, pero obviamente que después sí fue una sesión muy larga, con mucho debate, con bastantes conflictos fuera de justamente el Congreso de la Nación. En este caso tenemos un total de 42 votos a favor para lo que fue en el Senado, los cuales fueron conformados por La Libertad Avanza, parte del PRO, parte de la UCR, parte de algunos bloques provinciales y parte del peronismo federal, o como se los llama a veces, disidentes. En el caso de La Libertad Avanza tenemos al senador Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivana Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Ávila, Vilma Bedia, Joaquín Venegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Servi, Agustín Coto, Enzo Fulone, el senador por la provincia de Río Negro, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilio Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Poltroni y María Belén Monte de Oca por parte de La Libertad Avanza. Por parte del PRO tenemos a Andrea Marcela Cristina, Enrique Corlin Lara, María Victoria Guala, Carmen Álvarez Riviero. Después de la UCR tenemos a Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galeto, Mariana Yuri, Daniel Kroneberger, Carolina Rosada, Silvina Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y a Eduardo Vichy. Y de los bloques provinciales tenemos a Carlos Arce, Sonia Rojas de Cut, Jolia Corrosa, Luis Juez, Flavia Rollón y Edith Terrenci. Y del peronismo federal o disidente tenemos a Carlos Mauricio Espinola y Alejandra Vigo. Y en el lado de aquellos que rechazaron la ley se encuentra obviamente Unión por la Patria, Convicción Federal, Moveré por Santa Cruz y bueno, en este caso otros. En el caso de Unión por la Patria, entre la mayoría tenemos a el famosísimo Guado de Pedro. Tenemos también a Mayans, ¿no? Un tipo muy nuevo en la política, Guado de Pedro. Sí, igual que Hace Mayans. muy poco. Igual que Mayans. Y también veo un Martín Soria. Ese es nuevo en la política. Ese Ese es muy nuevo. Bueno, No tuvo ningún familiar, así que nuevo en la familia, en la política Soria. sí, Nuevo. sí. Es un nene de pecho. Claro. Básicamente sí, exactamente. Primera generación sería. Primera generación. Bien, La generación. bien. Ahí va, me gustó mejor, ahí está. Esos fueron en la cantidad de votos, en este caso 42 a favor, 30 negativos, 0 abstenciones para lo que fue la modernización laboral. En realidad el proyecto de modernización laboral, no reforma, Claro. en este caso. Sí, suena muy fuerte reforma, ¿no? Suena bastante... Suena como pega fuerte. Sí, un desmanezamiento de cosas malas en el país Exacto. con una plantación de posibilidades. Exactamente, así que en este caso se aprobó la media sanción. Veremos qué pasa en Cámara de Diputados, vamos a ver qué es lo que sucede. Y en este caso después tenemos al día siguiente lo que fue lo de la reforma penal juvenil en este caso. Bien. Pasaron varias cosas afuera de lo que es el Senado ese mismo día. Vamos a ver cuáles son los cambios que Dale, trajo esta reforma laboral, porque en pleno discusión hubo muchos labores y dentro de esto muchos cambios que se hicieron dentro de la ley que hemos charlado ya hace 2 semanas. Sí. Y bueno, sigue la posibilidad de las jornadas hasta 12 horas, muy discutida de un lado y del otro por lo charlado en la relación entre el patrón o entre el que va a adquirir
un empleador y un empleado, y la posibilidad esta que dice la izquierda muy marcadamente de que se pierde las horas extra, que es con lo que la gente llega a fin de mes. Según su punto de vista, es con lo que la gente llega a fin de mes. Menor costo de despido, nuevo fondo para indemnizaciones, donde salen vacaciones, donde salen, posibilidad de embarazos en caso de las mujeres. Mayor acuerdo, empresa-trabajador, como recién decíamos, límites al derecho a huelga y a servicios esenciales. Esto es a nivel privado, esto va a afectar bien a lo que es el privado. Sería muy copado que esto afecte al público, para que no haya más paro en los colegios. Para que cuando vayan a ANSES te ponen en tiempo y forma y no te disparen para... no importa. Y facilitar contrataciones formales para reducir empleo negro. Bien. Tenemos un tercio del país que 4 millones que no están ni con nombre y apellido en el sistema. Están totalmente en negro. Y de eso tenemos un tercio casi que están como monotributistas. Que sí, están aportando, sí, tienen ciertos derechos, pero hay muchos otros derechos que no están totalmente en blanco. Bueno, de hecho, yo te voy a contar, tengo un amigo que él tengo un poco en contra de lo que viene siendo la reforma laboral. Me ha hablado mucho de, por ejemplo, del tema de la quita de las supuestas horas extras y en cambio el banco de horas. Algo que también la izquierda y también por el lado de lo que viene siendo la oposición han criticado bastante. Sí. Criticado bastante, que en cierta forma, es un poco con lo que, si se puede decir, han atacado a este proyecto, no solo desde ese lado, también desde muchos otros lados, como el lado de, obviamente, de esto que vos mencionabas, de las licencias, de todo esto. Pero fueron como que los dos frentes fueron los principales que tomaron la oposición para aferrarse y decir, esta ley no es modernización laboral, que es también lo que decía, que muchas veces decían, esto no es modernización laboral, sino es quita de derechos. Claro. Es lo que habla mucho de ellos. Tal cual. Derechos ganados, como es su discurso, derechos ganados. Exacto. Ahora la consulta es, la relación esta entre empleado y empleador. ¿Qué posibilidad hay que el empleado diga, no, me voy haciendo 7 horas hoy, mañana te hago 9? Y el empleador necesita si es un laburo para hoy, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo eso va a repercutir? De por sí, en el escenario donde hay muchísimas vacancias. El proyecto está bien explicado, pero muchos diputados a favor y en contra hablan de lo grande, digamos, pero en lo finito hay que ver con la jurisprudencia para dónde va a ir. Si se llega a aprobar en el Senado esta reforma. ¿Qué decís vos, Colo? Yo creo que hay la legislación ahora no toca para nada al empleado público. Todas las asociaciones, la mayoría que se han visto protestando son ATE, UPCN y demás, y son todos empleados públicos y la ley no los toca a ellos, o sea que no sé por qué protestan, o sea, se están quejando, ¿no?, por las dudas. Se quejan por las dudas. Esto que está saliendo ahora en la ley, en esta reforma que se le está haciendo, es un maquillaje, no es muy profundo el cambio. Mucho. No cambia mucho, cambia un poquito nomás. Pero yo creo que el cambio que se está haciendo ya se venía haciendo. O sea, y era algo entre el empleador y el empleado. Mirá, yo mañana necesito tomarme la mañana, te lo cubro con más horas durante la semana. Casualmente yo hace un par de semanas atrás tuvimos un feriado que fue el viernes, el sábado era laborable y quedaba el domingo, era día de descanso y recién entrábamos a trabajar el lunes. Yo voy a trabajar, le hago mantenimiento a una empresa importante de acá que vende neumáticos de General Roca, y cuando voy le pregunto a los chicos, le digo, ¿hasta qué hora están hoy? Me dice, estamos hasta las 8 de la tarde, pues ellos terminan a las 7. Digo, ¿por qué hasta las 8? Porque yo sabía que estaban hasta las 7. Me dice, no, porque trabajamos una hora todos los días de más y nos tomamos el sábado a la mañana y venimos recién a trabajar el tarde. El lunes. Lo arreglaron ahí entre ellos. Sí, listo. O sea, no es algo que vos necesitas una ley para poderlo hacer. O sea, va entre el empleado y el empleador. Se ha hecho, siempre se ha hecho. O sea, pragmáticamente ya se hace, pero que eso pase a nivel jurídico, a la izquierda la entorpece.
le molesta ellos un poquito. protestan porque les gusta protestar. Bueno, o sea, acá en Roca, viste que hubo manifestaciones. Me pareció, realmente digo algo que capaz que me van a pegar después, ustedes dos. Pero me pareció muy raro 5 cuadras de manifestantes entre UPCN, UNTER, yo la CTA. pregunta que te hago, ¿esa gente no trabaja? Yo no Pareciera que tengo no. tiempo para ir a hacer una manifestación. Pareciera que no. Pero son Nosotros- 5 cuadras, o sea, Yo realmente antes está. que me peguen, porque por ahí capaz que te dicen, qué sé yo, ustedes hicieron manifestaciones, salían con los autos en pandemia. Nosotros éramos los loquitos que salíamos en los autos a reclamar para que nos dejen laburar, pero lo hacíamos un día sábado nosotros. Claro. Los sábados a la tarde nosotros salíamos todos, cada uno en su auto, llevábamos los barbijos, llevábamos todo, pero no nos intercambiábamos de auto ni nada, y dábamos la vueltita por el centro, nos parábamos enfrente de la municipalidad un rato y nos íbamos. Bueno, estaría No eran muy dos bueno, autos, estaríamos muy bueno Eran dos algún día con más tiempo analizar si realmente esta forma de manifestación de un repudio a una medida que se tome sigue siendo una marcha. Porque hoy en día marcha de los jubilados hay todos los miércoles en todos lados y son 3 jubilados y 50 Yo- jóvenes y no sé. No se larga nada. De mi parte, yo creo que vivimos en una democracia, ya hace años que vivimos en democracia, y tenemos que acostumbrarnos a utilizar los medios que tenemos, porque esto del palo, el piquete, ¿me entendés? Ir con No, una no, masa, ya romper estamos- baldosa para tirarle a la policía, no va. Bueno, hablando de eso, hubo manifestaciones fuera del Congreso, bastante heavies. Hubieron un par de molotov, hubieron un par de cosas públicas rotas. Sí, sí. Tanto no que se Rompen. defiende lo público, se rompe lo público para pegarle a los policías, empleados públicos. Empleado público. tal Pero cual. bueno, viste, el reino al revés. Por eso. Sí, sumando un poco a lo que decían ustedes dos, creo que primero que todo hay que entender obviamente el otro lado que está, digamos, protestando, vamos a decirle, que está manifestándose de cierta forma en contra de, a ver, estamos en democracia, como vos decías, y tienes el derecho, igual que aquel que Sí, tiene sí, derecho. bueno, pero una cosa es la ¿no? protesta pacífica. No, obviamente eso es entendible. Obviamente yo tampoco me parece correcto, como decía Franco recién, el hecho de las bombas molotov, de agarrar piedras y tirarse encima a los policías, que es personal de seguridad y encima es personal del Estado que se encarga, que están ahí para cuidar en realidad a todos, no Sí. solamente a alguien, sino a A todos en general. Está para cuidar a todos. Cuando les pase algo, que no los llamen a ellos porque los están apiedrando a ellos, justamente. Exactamente, entonces bueno, me parece que una cosa es manifestarse, salir a la calle, hacerlo de forma tranquila, no invasiva, no tampoco generando lo que muchas veces termina pasando, que es el provocamiento, ¿no? Termina generando, Sí. lo que buscan es provocar. Claro. ¿No? Y me parece que la idea La no- reacción. la reacción, La reacción exactamente, de la policía, que me parece que no es la idea tampoco. Que obviamente la en un policía país ve- en donde pasamos por muchos regímenes dictatoriales el siglo pasado, que la policía ponga un poco de orden es bastante Sí, hoy en día se complejo en la sociedad. Es como que se lo toman a mano. Pero ya la sociedad lo está pidiendo, ¿no? Ya la Sí, sociedad. sí, obviamente. Mirá lo que pasó en Buenos Aires con la mujer esta que chocó al delincuente, al se tira en delincuente. medio de la calle. 30 millones de pesos les contaban a la gente para que ella pueda pagarse un auto nuevo Y pagar los abogados. y pagar los Ya quedó abogados. libre, Ya está. Quedó libre. La, Quedó libre. la sociedad exige un cambio como eso, hoy. Sí, hoy en día me parece que la sociedad ha cambiado bastante. Yo creo que vuelvo de nuevo al mismo punto que te dije hoy, con respecto a la protesta. Porque todo el mundo te dice que la democracia a vos te autoriza y te da la garantía de poder ir a una propuesta. La democracia también te da a vos la posibilidad de que vos tengas tu representante en el Congreso y que voten en contra de lo que vos no querés. ¿Me entendés? O sea, todos esos grupos que estaban protestando tenían un representante adentro del Congreso, votando. Entonces ellos tienen que hacer democráticamente, esperar en su casa, que se resuelva ahí, y si están desconformes con eso, sí hacer una protesta. Pero no ir a hacer una protesta cuando están votando. Los que fueron al Congreso a votar a favor, porque ellos tiren piedras afuera y le tiren molotov a la policía, no van a cambiar la opinión. No sé qué se piensan, que la presión social se va a sentir adentro del Congreso. Adentro del Congreso ni los escuchaban. ¿Me entendés? O sea, No, y que además hay que tener esto, y creo que inclusive ellos lo saben, o eso creo yo, dentro del Congreso básicamente la sesión ya está armada, y en este caso las decisiones ya están tomadas. claro. Si se vota a favor o no, eso ya es Claro. realmente... Vuelvo de nuevo a la democracia.
Vivimos en una democracia representativa. Nosotros tenemos nuestros representantes. Tenemos que confiar en que van a votar lo que nosotros queremos. Si en el Congreso sale aprobada la ley, es porque la mayoría de los argentinos, que fuimos los que votamos en las últimas elecciones, elegimos eso. Porque los representantes votaron por mayoría a favor. Y está demostrado en el voto que la mayoría del pueblo argentino está eligiendo eso. Si no les gusta, muchachos, ármense en un partido, ¿entendés? Como le dijeron a la ley, y vayan, ¿entendés? Preséntense en elecciones y vemos quién gana. Claro. Esto se dirime en las urnas, no en la calle tirando piedra. Y hoy te dicen que la idea es que antes del 1 de marzo salga la ley. Y ahora estaría salga, o sea, se discuta en lo que hay diputados y puede salir la ley. Ahora el tema es el siguiente. Que el 1 de marzo nos va a tocar, ¿no? Un 1 de marzo histórico, una apertura de sesiones histórica, con muchas reglas, muchas leyes, muchas reformas o modernizaciones, como le gusta decir al presidente, ¿no? Que se van a estar dando con un marco de nuevos diputados y senadores que han asumido el 10 de diciembre. Lo que decía Grabois, que vamos a verlo dentro de un rato eso, pero que decía que se está charlando temas importantes entre gallos y medianoches. También hay que decir de que el 10 de diciembre entraron los senadores y diputados nuevos y a partir de ahí no se está empezando a confeccionar estos cambios dentro del Estado. Ellos están más acostumbrados a empezar a sesionar en junio, julio, ¿viste? Y tener unas vacaciones largas, como ellos el sueldo le da para irse afuera. Bien, el gobierno acelera todo para el curso 1 de marzo. La estrategia política es llegar con reforma laboral, régimen penal juvenil. Y lo nuevo de esta semana, que no se habla mucho como estos temas, es el nuevo acuerdo Mercosur con Unión Europea. Es muy importante lo que está pasando. Y la verdad se está aprobando todo, está todo a favor del gobierno. Va a ser complicadísimo este año a nivel de la oposición para plantear un nuevo discurso en contra de este gobierno, que no sea lo mismo que viene repitiendo, porque viene fracasando cada vez menos votos para no ser en contra. Cada vez que los muchachos estos populistas salen a gritar mentiras porque no dicen otra cosa, son todas fábulas que se inventan ellos, como que el trabajador pierde derechos, que no pierde ningún derecho, porque no hay ninguna ley que se vaya a modificar como para que un trabajador hoy se convierta en esclavo, como dicen ellos. Da vergüenza y la gente se ha dado cuenta de la mentira y ya no se los sigue más, no se los cree más, por eso es que no los votan. Claro. Viven de una falacia en otra, viven en otro país estos muchachos. Sí, totalmente. Y un poco lo que decía Franco en cuanto a esto de el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que es muy importante y que no se ha hablado casi mucho, justamente. Claro. Obviamente por el tema de que la reforma laboral y su... y son cosas más sensibles. Sí, obviamente son cosas más sensibles y en definitiva también se le ha dado mucho más, más, si se le puede decir, importancia, igual que el Código Penal justamente, que es algo que también se le ha dado bastante importancia, pero con lo que decía del tema por ahí, esto de la oposición, le están saliendo todas al gobierno, ¿no? En definitiva. Y algo que hace mucho no le pasaba a este gobierno específicamente, de que había empezado en el 2024 con la ley bases. Un segundo de un problema en producción, ya vengo. Sigan, sí, ya no hay problema, por favor, vayan, nosotros seguimos nomás hablando. Trae masita. Una sanguchita de miga. Un sanguchito de miga. Sí. Y una pizza, puse las dos. Algo saladito. Algo saladito, claro. Pero bueno, con lo que veníamos hablando de esto justamente, era que en general, si uno se pone a pensar, ahora el gobierno está empezando a poder implementar aquellos cambios que quería implementar desde un inicio. Que por ahí muchas veces se decía que no se podía justamente implementar porque bueno, la oposición los tenía atados a lo que ellos decidieran. Hoy en día el gobierno puede de cierta forma estar digamos en sintonía con lo que quiere para el país, digamos, ¿no? Es como que el gobierno hoy en día ya puede de cierta forma elegir qué leyes puede meter. Tiene más diputados, más senadores y más posibilidades de coacción. Entonces la oposición, bueno, ha querido detener esto, pero no lo está pudiendo hacer en este momento. Algo que sí había podido hacer. Hay un problema muy fuerte ahí. Atrás. ¿Por qué? Porque sigue pensando que estamos en 2001 y con una marcha vamos a tener un gobierno.
Yo creo que los tiempos cambiaron. Se sigue pensando que de esa forma va a generarse un cambio social. Y ya no, la gente no quiere eso. Lo que era Roca era 5 cuadras de gente y 8 cuadras de personas puteando, haciendo cosas, ¿viste? Para que se corran de la calle. Me acabo de acordar, acabo de acordarme de algo y no lo iba a decir, pero bueno. Lamentablemente son la foto, es la foto que dejaron. El vago agachado, entangado, armando la molotov. Eso es el peronismo hoy. Hoy son una risa. El vago agachado, con la tanga fuera del pantalón. No hay ningún proyecto fuerte del peronismo y eso es un problema tanto a favor como en contra de Milei. A favor, poner posibilidades coaccionar para que llegue el leche que él quiere, y en contra porque está en búsqueda. ¿Viste? Cuando decís, sigue tirándose. Cuando llegue un líder del peronismo nuevamente, hay que ver cómo se plantea de nuevo el esquema político nacional y provincial. Lo que pasa que acá en Río Negro se cree como un líder político de peronismo a nivel provincial, Martín Soria, y hay un montón de otros posibles cosas que los quieren bajar. Entonces hay que ver cómo continúa eso. No sé, yo no lo veo como líder político, qué sé yo, ¿viste? Y por eso con más influencia, ¿viste? Fue ministro de Justicia, no sé si hay otra gente yo voy a lo otro. Siempre digo que es más peligroso el inútil que el que es malo. El malo, el perverso, no es tan malo, ¿entendés? No es tan dañino como el inútil. A Martín Soria lo mandaron a votar una ley y votó en contra. O sea, en vez de sí dijo no y bueno. Se confundió por el chico. Él y Peralta se equivocaron y perdimos el ejido de Casa de Piedra y se lo terminó quedando Huergo. Sí, se lo termina quedando Huergo. Entonces ahí está lo que yo te digo. O sea, si el tipo hubiera sido un poco más inteligente, nos hubiera quedado a nosotros un montón de dinero de regalías petroleras y las perdimos en mano de una votación de sí y no. Entonces el inútil es más peligroso que el malo. Claro, tal cual. Y bueno, hablando del tercer punto, que es el más complejo, del cual vamos a hablar un poquito con videos, se votó en la Cámara de Diputados lo que es la reforma penal juvenil, el paso de 16 a 14 años de lo que es la edad de inimputabilidad, con un llamado de atención muy, muy grande, que es que en el momento de la votación había muchos familiares de víctimas alrededor del Congreso en los estrados. Sí. Entonces fue una votación histórica porque la Cámara lo firmaba a ellos, ¿viste? Como siendo respuesta del Estado, del Poder Legislativo, a la gente que sufrió problemas en manos de menores. Que es mucha. En manos de menores. ¿Qué opina la gente? Tenemos el número de teléfono 2984-635846 para que manden lo que es un WhatsApp o un audio. Menos de 30 segundos, porque si no el Colo habla muy poco. Por favor, ¿cómo fue la votación, Leo? Bueno, la votación en este caso fue en la Cámara de Diputados, mientras en la Cámara de Senadores se hacía la votación por la reforma laboral, la modernización laboral. En la Cámara de Diputados al día siguiente se hizo la votación para dar media sanción a justamente la reforma penal juvenil. En este caso, en el que salió afirmativo, en este caso se dio media sanción, habrá que esperar a senadores. En este caso con 149 votos afirmativos, 100 negativos y 7 ausentes. En este caso la gran mayoría de los votantes son por parte de la Libertad Avanza y lo que viene siendo el PRO y bueno, la UCR, con un poco lo que pasó en el Senado básicamente. Dentro de lo que viene siendo la Libertad Avanza tenemos a Doctor Hielo, siendo diputado justamente por la provincia de Río Negro, y desde el lado de obviamente aquellos votos negativos tenemos en definitiva a todo lo que viene siendo el bloque de Unión por la Patria, la izquierda y en definitiva un que otro bloque provincial. Bueno, si quieren pasamos a un video, trajimos un video para debatir, ver un poco lo que viene siendo lo que es la nueva ley de pena juvenil, ¿no? De la reducción. Y vamos a ver y vamos a dar un poco de contraste y también debatir un poco sobre eso, me parece. Dale. Me parece que es importante y sumar algo nuevo también al programa me parece que también va a ser bastante interesante. Así que cuando se quiera. A continuación, escucharemos las palabras de la señora ministra de Seguridad Nacional. La escuchamos a la doctora Patricia Bullrich.
Buenas tardes. Un honor poder presentar este nuevo Código Penal que el señor Presidente de la Nación enviará en su momento al Congreso de la Nación Argentina. Un sistema penal tiene que poder imputar a quienes delinquen, castigarlos con penas severas, condenarlos de forma ágil y asegurarse que esas condenas se cumplan. Hoy, algunas de estas cosas ocurren y otras no. Nuestro Código Penal tiene 100 años de parches. Por eso, esta comisión, presidida por nuestro Ministro de Justicia, ha presentado un Código Penal moderno, actualizado, que defiende a las víctimas y no a los delincuentes. Este nuevo Código Penal aumenta las penas de todos los delitos, particularmente de los delitos graves, e incorpora delitos que hoy sufren diariamente los ciudadanos. Es un código de tolerancia cero. Este código tiene tres componentes centrales. El primero es el agravamiento de las penas. El homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de 10 a 30 años. Los homicidios agravados, que además se contemplan como víctimas algunos sectores que sufren fuertemente la violencia, como son los maestros, los niños, los adolescentes y las personas mayores. También con penas de perpetua a los homicidios cometidos por barras bravas en lugares masivos donde ponen en riesgo la vida de todos, como estamos viendo en tantos lugares del mundo esta situación de violencia extrema. Incorporamos completamente la ley antimafias y la ley antibarras para que queden en el cuerpo central del Código Penal, que, como saben, es de uso en todo el territorio de la República. Con esto pretendemos terminar con todas las organizaciones mafiosas y criminales. Un tema muy discutido y nunca resuelto. La aportación de armas. Si salís a la calle y no tenés permiso de portación, ¿para qué salís? Bueno, ahí escuchamos lo que decía justamente Patricia Bullrich, que está junto al presidente de la Nación, Javier Milei, hablando y presentando en la cárcel de Ezeiza el nuevo Código Penal, donde hablaba básicamente un poco de esto de la primero la ampliación de penas, de la baja de edad de imputabilidad y en definitiva de algunas cosas más que el nuevo Código Penal Código Penal no estaba contemplado en este caso, y que en este nuevo Código Penal sí lo va a estar en este caso. Yo estaría hablando un poco por ahí de lo que viene siendo, o que lo que más se habla, que es la baja de edad de imputabilidad, que se habla de los 16 a los 14, que hay muchos que no, muchos que sí. Depende mucho en este caso, me parece que hay muchas opiniones divididas y dependiendo obviamente del contexto de cada persona. Tal cual, me pareció muy gracioso escuchar recién que 100 años llegaba lo que es el régimen penal juvenil. O sea, 100 años del Congreso trabajando con legisladores cobrando un montón de plata para que haya respuestas que no se hayan dado a la gente. Y recién ahora estoy tratando un proyecto de tan serio, tan importante para el país. Sabemos que hay teorías, opiniones, debates a favor y en contra. Una de ellas es el decir, responder a lo que la gente necesita. Si un chico a los 12 años puede tener un teléfono celular en la mano, puede tener ciertas libertades individuales y poder de elección, por ejemplo, a qué sitio visitar o cuál no, y desde ahí también poder cierto poder de decisión para decir, mira, quiero afanar o no quiero afanar, quiero matar o no quiero matar. En la mayoría de los barrios populares de Buenos Aires se usa los llamados niños, para ir a hacer este tipo de... Porque una infancia perdida, básicamente. Tal cual,
Tal cual, fuera del sistema, sin educación, sin la posibilidad de adulto tener un empleo, porque si no se educó, complicadísimo que pueda tener un empleo formal después. Y bastante bueno el debate, ¿no?, para instalar los jueces en este momento. Según lo que decía, un diputado que estaba en la oposición, decía: entre gallos y medianoche, que es lo que recién yo decía, ¿no? Este pensamiento de decir justo ahora, porque están los cantidad de diputados y senadores necesarios para que un gobierno pueda mandar con más fehaciencia que se va a aprobar un proyecto que el gobierno lo necesita para el modelo de país que quiere hacer, ¿no? Es más, y sí, además porque en cierta forma termina también siendo una modernización del Código Penal. Claro. Porque es lo que venías vos diciendo, que te sorprende que lleve más de 100 años. 100 años es un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Me parece a mí que es algo que también no es algo que se cambie del día para la noche, es algo que es de hecho creo que es más complicado que una reforma laboral o educativa, porque es un código penal, es algo judicial, algo que hay que tratarse y es delicado. Lo ejecutivo puede tener ciertas reformas dependiendo del gobierno, algo así tiene que implantarse durante muchos años. Exactamente. Tiene que ser algo bien serio. Tiene que ser algo bien serio, y obviamente que es algo que no se puede cambiar del día para la noche, así de una forma muy rápida, pero que se necesitaba ese cambio, se necesitaba. ¿Se irá a poder llevar a cabo de la forma que uno lo lee que se va a llevar a cabo? Es decir, hay proyectos donde uno, por ejemplo, para dar un ejemplo, no puede estar muy a favor o en contra, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero por ejemplo, se aprobó y fue una leyenda mundial que en Argentina en 2020 se aprobó la reforma del aborto. Y vos vas a los hospitales públicos y no hay nada cercano a eso. Entonces muchas leyes que hay y que no se terminan dando de la forma. Es decir, a la pragmacia, ¿se harán nuevos distritos para que estos jóvenes puedan estar presos? ¿Se harán nuevas cárceles? ¿Se pondrán al lado de las otras? Claro. Muchas preguntas. Hay muchas preguntas que obviamente eso tendremos que verlo. Esto un poco por lo que pasaba, tomando un poco la reforma laboral y educativa también. De la reforma laboral, digamos que se aprueban diputados y termina de salir a la luz. Hay que ver cómo se aplica, ver quiénes las aplican y cómo la aplican, porque casi siempre en la práctica, sí. Porque muchas veces pasa que el empleador busca la forma, los grises en la ley y termina haciendo cosas que la ley supuestamente no lo permite, pero a la vez sí lo permite, y ahí es donde vienen esos problemas. Igual que en la reforma educativa y igual que en el Código Penal. Me parece que son muchas preguntas, y también un poco lo que decía de, ¿dónde van a ir todos estos presos? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a hacer más cárceles? Hay muchas preguntas y a veces poca respuesta también. Pero me parece que a la hora de la práctica eso se va aceitando de a poco. Este paso de estado de bienestar a estado gendarme, ¿no?, que se habla mucho en los libros, es un cambio de paradigma a nivel nacional. O sea, no solamente el gobierno intuye y dice seguir una línea de pensamiento, sino que el Estado se lo está pidiendo, el país se lo está pidiendo, ¿no? Totalmente. Mirá nomás lo que pasó, hace 3-4 meses, la muerte de un nene en Buenos Aires, y estaba todo el mundo buscando a quién lo había matado, puteando en las redes sociales. Sí. Y si tenés la posibilidad de elegir estudiar o no hacerlo, y estudiás de una, si elegís afanar, y hermano, qué macana, ¿no? Tendríamos que ver de alguien, un abogado, un juez, alguien que pueda hablar de este tema mucho más en profundidad. Invitamos de otro lado, si alguien quiere participar, alguien manda un audio, un video, lo que sea. Participar. En este caso me parece que va a ser momento de también atraer otro video de una persona que también está dentro del mundo político, en este caso Grabois, que ha salido a diputado con bastante peso, pero que en definitiva me parece que es importante escucharlo desde el lado de la oposición para ver cuáles son los argumentos que tiene ante lo que viene siendo este nuevo Código Penal, y en base a eso a ver qué es lo que por ahí un poco él critica, y por ahí un poco trata de dar a entender de que no tiene que ser así. Claro. Es como que hay obviamente diferentes visiones, ¿no? Así que podemos ir a ver el video, a ver qué es lo que dice en este caso Juan Grabois. A ver.
Te voy a dejar en contacto con Bravo Grabois, acaba de pronunciarse con respecto a la reforma penal juvenil, a la ley laboral, entre otras cosas. Ya te dejo en contacto con él porque está por ingresar ya al edificio recinto. Hola Luis, tanto tiempo, che. Verdad, mucho tiempo. Bueno, ya volveremos con las entrevistas, seguro nos vamos a encontrar. Empiezo atrás para adelante. Decime qué opinás de los incidentes del día de ayer en el Congreso. La primera pregunta que hay que hacerse es ¿cuánta gente participó de los incidentes? El 0.1% de quienes estaban en la movilización. Muy pocos, ¿no? Sabía que eran muy pocos. O sea, es algo que eran una minoría de la que siempre hay una sospecha que yo no puedo comprobar, pero voy a tratar de comprobar. De que son infiltrados, porque el 99% de la gente que va a una movilización es una parte del pueblo ejerciendo pacíficamente su derecho a la protesta. Y después hay un 0.1% que tiene otra actitud. Entonces eso es muy útil para el gobierno en dos sentidos. Primero, para demonizar la protesta social y en segundo lugar, para hacer la cacería posterior, que es cuando se están replegando los manifestantes, porque es lo que hacen siempre, ir por la 9 de julio, cazar de a 30, 40, a 50, filmarlo, subirlo a las redes y mostrar que reprimieron. Pero a los que prendieron fuego no los agarran nunca. Juan, vos antes que nada sos abogado. Como muy bien lo decís, no podés probar que sea infiltrado. Lo primero que hay que hacer, repudiás. Estamos viendo en este momento al tipo a martillazo rompiendo la vereda para tirar cascotes. Repudiás ese tipo. Repudio a cualquiera que dañe el patrimonio público o a otro ser humano. Me alegra mucho escucharlo. Ahora, todo lo otro es infiltrado, no hay que probarlo. Insisto, porque si no, la verdad que siempre... Pero lo que sí te puedo decir... Sí te puedo decir con certeza es que ayer demoraron a unos 60 manifestantes en Lima y Chile, de los cuales de manera totalmente aleatoria subieron a 14 a un camión celular porque era lo que entraba ahí y se lo llevaron a la comisaría de Barracas. Que esa gente que se estaba yendo, que la mayoría eran de organizaciones estudiantiles y algunos que los conozco personalmente, ninguno hizo absolutamente nada de lo que se vio en la televisión. Los agarraron ya volviéndose, pero eso es una práctica común que tiene el gobierno para poder mostrar números. Mirá, agarramos a 60, 80, 100 y nunca aparecen ese 0.1%. Entonces, yo me quiero desde luego... Bueno, esto un poco era lo que hablaba en este caso Juan Grabois, diputado nacional, en este caso, hablando de lo que viene siendo lo que fue la marcha, la marcha por la reforma laboral que se dio en el Senado el día anterior, hablando un poco de bueno, también era lo que hablamos hace un rato, ¿no? De un poco de la marcha, la protesta, de esto del provocamiento, y bueno, hay ciertas cosas que él dice que bueno, pueden ser infiltrados, que puede ser verdad, tranquilamente, que no hay formas tampoco de probarlo, ¿no? Eso es así, lamentablemente. Tal cual. Puede haber muchas teorías, pero en general no hay forma de probar nada. Exactamente, me parece, y de hecho creo que él lo sabe, porque como le decían ahí, él es abogado y sabe perfectamente que es casi imposible probar si alguien es infiltrado o no. Pero bueno, en definitiva, a lo que vamos es, Grabois menciona al Código Penal Juvenil, y por lo que he visto en noticieros, que dice que para él no es bueno que se baje esta edad justamente de imputabilidad de los 16 y los 14 por diversas razones, principalmente sociales, dando a entender de que no es bueno que un chico a los 14 años por cometer un delito vaya a la cárcel, sino que lo ideal que es que vaya a un reformatorio y que en ese reformatorio obviamente todo lo que se hace dentro de él se trabaje sobre la persona, y para que después pueda de nuevo salir al mundo y ser una persona que obviamente no robe, no cometa ningún delito. Claro. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Obviamente hay gente que dirá que está a favor de esto, que dirá tiene razón, en vez de enviarla a la cárcel hay que enviarlo a un reformatorio para que pueda básicamente después reinsertarse a la sociedad. Como hay gente que va a decir, no, mándenlo directamente a la cárcel, que cumpla la condena y que después salga. Y ¿Qué cárcel también? Porque las cárceles que hay no son muchas en el país y están llenísimas de gente adulta.
¿Está la sociedad en un contexto en el cual se puede involucrar a un adolescente con un pedófilo, con un asesino, con gente con problemas bastante graves que están hace mucho tiempo presos en la misma celda, ¿viste? No sé, ese es un debate bastante grande como para... Es un debate, me parece, bastante interesante además, porque me parece que está bien en la edad de la baja imputabilidad, de bajarlo a los 14, para que en este caso las personas que cometan un delito a partir de los 14 años puedan ir a la cárcel. Como decía, es ver a qué cárcel también, ¿no? Porque hay muchas veces que, bueno, pasa que el delito es un delito por hurto, algo chico, vamos a decir, que en definitiva no quita que no quita que no sea complicado. Exactamente, pero bueno, en definitiva eso es un paso a lo que puede llegar a ser algo más. Claro. Y es importante que en este caso, en el caso de una cárcel, en este caso el chico no esté tampoco presente a personas que, digamos, que ya la sociedad no se pueda insertar, como puede ser un asesino, ¿no? Claro. O como decías, un pedófilo o un abusador. Me parece que esos son ya dos cuestiones bastante básicamente distintas, en el que lamentablemente el chico se ve, en el caso de entrar ahí, se vería bastante perjudicado en ese caso. Tal cual. Es bastante complejo, hay mucha tela para cortar. Hay que ver cómo se expiden los abogados, los jueces, todo lo que vaya a haber en este tiempo. Y bueno, como decía yo, ¿no? En un comienzo, mientras estaba votando, arriba los familiares de víctimas fallecidas, niños, personas fallecidas en manos de menores de edad. No cambia muy rápido todo y no sé si es momento de discutir si a los 14 años vos ya puedes decidir qué hacer, o si por hurto puedes volver a los 2 días a tu casa y va a seguir todo igual, porque el contexto amerita que tus viejos sean, no sé, chorros, que tu hermano sea chorro, que te lleven a vos a hacer cosas. Lo que sí sé es que el agravamiento de pena va a llevar bastante tela para cortar por este tema, ¿no? De que lo que se va a grabar es en el Código Penal Juvenil, pero una persona de 50 años sigue igual, la pena sigue igual, es como, bueno, es un ataque, digamos, a la juventud más que a la cosa. Juventud, sí, pero bueno, evidentemente. Es un tema que tiene para mucho debate. Tiene sus grises. Tiene sus grises, obviamente, como la ley laboral, como la educativa, etcétera. Decirle a todos los que están del otro lado que, suscríbanse al canal, que le den like y que además estén atentos, porque bueno, ahora nos vamos a una tanda. Bien. Vamos a una pequeña tanda de, 15 minutos. Pequeña. Pero son unos 15 minutitos y volveremos justamente con la entrevista a Miguel Muñoz, justamente, que vamos a estar así hablando un poco más de esto. Así que, si querés, vamos a la tanda y volvemos enseguida. Bueno, hemos vuelto a la tanda, unos 15 minutitos. Antes de empezar la entrevista con Miguel, que ya está acá con nosotros en el piso, que ahora va a venir con nosotros a darnos la entrevista, quiero leer un mensaje que nos llegó justamente al WhatsApp. Dice: soy Carmen y estoy de acuerdo con la baja de la edad de los delincuentes, porque seguir aguantando a los menores delincuentes sueltos, porque atrás de ellos también solemos encontrar, a la mayoría de los casos, padres no responsables, que en eso hay creo que bastante cierto, porque la sociedad tiene que soportar algo que no le corresponde. Yo tuve 2 hijos y los crié con valores y siempre presente en su desarrollo. Es mi humilde opinión. Bueno, justamente la opinión de alguien desde esa perspectiva, que me parece totalmente válida, y que hay ciertas cosas que me parece que tiene bastante validez en lo que dice. Tal cual. Volver al peso, según lo que decía ahí, no es una familia, ¿no? Exactamente. Muchas veces la escuela de hoy, al haber áreas, al haber tantos cambios, tirado hacia la ayuda que pasé de años, estadísticas y todo eso, viene siendo una guardería en donde un padre va a depositar al nene, ¿viste? Que esté 5 o 6 horas, yo trabajo o no hago nada, no importa, y yo sé que estoy adentro, ¿viste? Cuidado.
Sí, hay que, en eso... Cambia la parte estudiantil, cambia la parte laboral, cambia la parte de lo juvenil, penal, cambia muchas cosas, cambian muchas cosas. Por eso me parece que es muy importante que tanto la reforma laboral, educativa, como el Código Penal, se traten y se hablen de una forma seria, porque en definitiva, si hablamos de estas 3 leyes que se están modernizando, en definitiva también, me parece que es un cambio en general para todos. O sea, en general afecta de lo educativo, va en este caso a repercutir dentro de unos años en lo laboral, por ejemplo. Claro. O viceversa, bueno, así va en general un poco todo, en realidad siguiendo una línea, y en definitiva creo que todo está relacionado entre sí. Lo que me llama mucho la atención es el periodismo argentino, ¿no? Perdió mucha pauta con el tema de lo que es el cambio de gobierno, que haya llegado Milei a la presidencia de la nación, pero al mismo tiempo muchos canales, como Canal América por ejemplo, trabajó mucho con debates, ¿viste? Estuvo Animales Sueltos, Intratables, debates, diferentes puntos de vista. Y hoy, con tantos cambios que están habiendo, no hay un debate público en medios de comunicación. Y más, inclusive yo he escuchado debates en varios canales, como TN, justamente, o La Nación Más. Dos voces, el único que vos decís. Dos voces, pero que inclusive muchas veces lo que terminaba sucediendo era que se escuchaban gritos. ¿no? Claro, sí, sin ninguna persona formada. De todos lados, ¿no? Justamente. Así que bueno, vamos a darle paso a nuestro entrevistador del día de hoy. Pase, por favor, pase. Ese lado. Pase. A nuestro invitado. ¿Le invitás a Diego? Sí, cómo no. Que venga Diego, si quiere. Sí. Invítalo. Lo tenemos a Diego, mientras tanto. Miguel, muchas gracias por venir. Un placer. Presentate para todos los que están escuchando del otro lado, de la radio, de YouTube y del kit del Ojo de Halcón. Presentate un poco, así que nada, te dejo el micrófono para vos. Bueno, soy Miguel Muñoz, 46 años. Es candidato a diputado nacional por Alianza La Libertad Avanza con Fe, ex dirigente sindical y hoy secretario de capacitación política y gremial de una federación, se llama FATRE. Así que muy contento de estar con ustedes, muy contento de acompañarlos, visitarlos, tomar unos mates, charlar un poco. Y como siempre digo, de que para hablar sobre ciertos temas siempre... los hechos hay que contextualizarlos y así poder analizarlos y que el debate sea mucho más interesante y que siempre del debate de ideas surjan las ideas superadoras. Totalmente. Bien. También tenemos a Diego. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien. ¿Te querés presentar? No, presentame como un ciudadano común, profesor. Bien, tenemos un ciudadano, bien. Tenemos a Miguel y un ciudadano. Me encanta. Un ciudadano de pie. Un docente. Bien, muy bien. Recién le decía, como para continuar el mismo hilo, que muchos medios nacionales, como por ejemplo América, muchos años, hicieron programas de debate, ¿viste? Donde había muchas posturas, no sé, Animales Sueltos, Intratables, muchas posturas diferentes sobre temas sociales. Y el único programa de debate, así vos decís, famoso, puede llegar a ver, es A Dos Voces en TN. Como en medio de tantas reformas, modernizaciones, cambios nacionales, propuestas a favor o en contra del gobierno, no hay nadie que esté explotando los debates públicamente, en ningún lado. Es algo, ¿qué opinas? Sí, yo creo que desde lo informativo, ¿no? Yo creo que los programas del ámbito nacional, el debate del ser político, ¿no? Del dirigente político o del mismo periodismo, por ahí me parece que pierde un poco la objetividad, siempre tiene algo de carga ideológica o para un lado o para el otro. Entonces siempre me parece mucho más, no solamente interesante escuchar al sector o a la clase política, sino también escuchar el debate del ciudadano común, del que labura todo el día, del que trabaja, del que no trabaja y está en su casa, del que cuida a sus hijos, del docente, del camionero, claro. Del ciudadano común. Siempre digo, ¿no?, que en este planeta somos todos trabajadores, excepto cuando llegamos a nuestras casas y somos hombres de familia, hijos, padres o madres, pero durante el día somos todos laburantes. Sí, hay una gran verdad en lo que decía también Miguel en cuanto al debate, de que me parece que
inclusive el debate con los ciudadanos de a pie, con aquellos que verdaderamente trabajan, es inclusive mucho más enriquecedor a la hora de hablar que por ahí un debate con políticos que, bueno, tienen sus posturas, tienen sus miradas, pero en definitiva no es lo mismo de aquel que está trabajando todo el día, aquel que tiene una forma diferente y vive la vida de una forma totalmente diferente, ¿no? Justamente. Tal cual. Y lo que pasa es que el debate político justamente tiene mucha carga ideológica, el que es peronista, el que es de derecha, el que es de izquierda. Entonces, cuando empiezan a primar en los debates las cargas ideológicas, el debate pierde la objetividad tiene que ser un debate sano para que, bueno, si estamos hablando de un debate político, nunca va a salir nada sano. Cada uno va a expresar su postura y después será una cuestión de análisis del ciudadano común, si le interesa o no le interesa, pero yo siempre digo que los hechos para analizarlos hay que contextualizarlos y en ese sentido me parece que la opinión de la gente, lo que siente la gente, independientemente de que votamos un presidente, tenemos un gobernador, tenemos intendente, tenemos que ser respetuosos de la figura de los que están gobernando. Ya sabemos que cuando se los votaron, la mayoría dijo lo que iba a hacer, otros no tanto. Claro. Entonces me parece que es muy importante la participación activa de los jóvenes en el contexto de la vida política y democrática del país, y de la ciudad y de la provincia. Tal cual, ¿cómo ves el contexto político hoy en día? Con tantos proyectos, desde a nivel nacional. El contexto político nacional. Y yo creo que tenemos un presidente que está haciendo un gran esfuerzo desde lo económico, ¿no es cierto? El paquete de leyes de cuando asumió como presidente, algunas quedaron inconclusas, más que no todo lo que tiene que ver con la regulación de la economía. Y estos últimos meses que hemos sido noticias primero por el fracaso de Ficha Limpia, ahora el debate en la Cámara Baja de la baja de imputabilidad, en la Cámara Alta la media sanción de la reforma o la modernización de la ley de contrato de trabajo, que es la 20.744, y de la ley de contrato de trabajo surgen otras leyes, y por sobre todas las cosas la 24.013, que es la ley de empleo, la ley nacional de empleo, y después surgen para abajo los distintos estatutos, convenios colectivos de trabajo. Claro. Y la verdad que son debates que en la sociedad se tienen que dar. Me parece que hace falta un poco más de información respecto a qué es lo que conlleva, ¿no es cierto?, la modernización laboral. A mí me preocupa mucho el tema de que es una ley y vos, después que es ley, es sancionada, si la tenés que no solamente la trasladas a un compendio, sino que también la va a tener en la mano un juez, que es el que tiene que hacer cumplir. Claro. Y de ahí para abajo todas las herramientas de validación de los derechos de los trabajadores, una Secretaría de Trabajo, un Ministerio de Trabajo de la Nación, una FIP. Entonces hay cuestiones de que me parece que hay falta mucha información para la ciudadanía, en primer lugar. Y en segundo lugar hay cosas que sí, yo considero que la reforma o la modernización laboral era necesaria, más que nada por la inclusión de la tecnología y los avances y cómo el mundo en materia económica, macroeconómica va cambiando, y en ese contexto una modernización laboral era necesaria, pero en un contexto social como el nuestro, como el argentino, creo que la reforma laboral se tiene que dar posterior a una reforma tributaria impositiva, previsional, y después que haya una reforma tributaria, ¿no es cierto?, una reforma impositiva, una reforma previsional, recién ver qué es lo que podés mejorar en el equilibrio de las relaciones laborales entre privados. El Estado puede regular esas relaciones, pero no nos olvidemos de que la mayoría de las relaciones laborales son entre privados, excepto la relación que tiene el empleado público con el Estado, que pasa a ser un empleador. Pero bueno, hoy en Argentina tenemos más empleados públicos que los trabajadores activos en la actividad privada, pero sí, yo creo que la modernización laboral era necesaria. Hay cuestiones que a mí me resultan interesantes, como es la futura desaparición de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario está compuesta por Ministerio de Trabajo de la Nación, Agroindustria, Ganadería y Pesca, un representante sindical del sector que es rural, y los representantes de la sociedad rural argentina, la CAME o la pequeña y mediana empresa. Esa Comisión Nacional de Trabajo Agrario es la que regula, a través de reuniones anuales,
el salario para todos los trabajadores rurales del país, ¿no es cierto? Y hoy, por ejemplo, tenés trabajadores rurales que no están percibiendo un salario superior a los 700, 800 mil pesos. Entonces, tenés trabajadores bajo la línea de la pobreza. Sí. Entonces, esa Comisión Nacional de Trabajo Agrario, al pactar los salarios para todos los trabajadores del país, uno tiene que tener en cuenta que los trabajadores de Río Negro no son los mismos que los de la Pampa Húmeda. Nosotros no tenemos un trabajador o dos cada 1000 hectáreas como en la soja. No tenemos la tecnología que tienen para trabajar en el campo en provincia de Buenos Aires, la Pampa Húmeda o el norte del país, excepto lo que es toda la parte del citrus. Entonces, la desaparición en esta modernización laboral de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, yo lo veo muy positivo, y también me parece muy positivo que los dirigentes o las herramientas sindicales, la ley de asociaciones sindicales, por encima de ello, la responsabilidad que la tiene en representar a trabajadores. Entonces, que un trabajador haga un acuerdo entre privados, entre empresas, trabajadores, y que el gremio esté en el medio para pactar esos acuerdos por fuera de cualquier otro acuerdo y que sea superador, me parece maravilloso. Ojalá pudiéramos todos los trabajadores sentarnos con el empresario y decir: este es el salario que queremos, estas son las condiciones laborales, vamos a negociarlas, vamos a pactarlas y vamos para adelante. Después, no creo que esto sea garantía de generar más fuentes de trabajo igual. No, insisto, no puede no haber una reforma tributaria. Un empleador, no nos olvidemos lo que aporta un trabajador, que es el 20.5%, el sistema de aportes, y después tenés el sistema de contribuciones, que es el tributo que paga un empleador por tener un trabajador en blanco. Bueno, es carísimo. Somos uno de los países de Latinoamérica que tiene el tributo más alto por tener un trabajador en blanco. Bastante complejo. No, pero lo que pasa es que cuando hablamos de las facilidades tanto para contratar como para conseguir empleo. No, cuando hablamos del contexto político nacional, yo he escuchado que muchos hablan de que incluso es una cuestión coyuntural, que incluso son muchos accidentes, que hay cuestiones. No, yo creo que tenemos que nosotros, no estoy hablando de la batalla cultural, porque no entiendo cuando dicen batalla cultural. Estoy hablando de que tenemos un problema cultural de que no podemos avanzar como sociedad, progresar como sociedad. Seguimos siendo muy dogmáticos, muy poco diálogo. Todo tiene que ser, si sos sindicalista tenés que ser anarquista, un sindicalismo anárquico, es retrógrado a 200 años para atrás, haciendo uso de la historia sindical de la época de la CORA, la Confederación Obrera de la República Argentina, que así se llamaba antes de ser la CGT, que era los primeros sindicatos y agrupaciones sindicales, lo hicieron las trabajadoras de fábricas y de industria. Y hoy yo creo que el uso de la herramienta jurídica tiene que ser muy importante, y todas esas herramientas que son de validación de derechos de trabajadores tienen que estar a disposición, no solamente del trabajador, de los gremios, sino también para controlar de que las empresas hagan lo que tienen que hacer. Después, la reforma, la modernización laboral, no en todo lo que leí no encontré algo que lo vea positivo en materia de la Ley Nacional de Empleo, de la Ley 24013, que por ejemplo en el sector rural es muy común que un trabajador trabaje todo el día y le declaren la mitad del sueldo o un 20% y el resto va todo en negro. Entonces media jornada, entonces se perjudica el sistema previsional, se perjudica todo el sistema en su conjunto. Los beneficios sociales, que son las obras sociales sindicales, que son las que le tienen que dar el servicio de salud a los trabajadores. Hay cosas muy positivas, pero lo que sí siento de que hace falta muchísima información para la sociedad en todo su conjunto. Después, en materia económica creo que vamos a conseguir, creo que de a poco se va sintiendo un poco el alivio, muy paulatinamente el alivio se va sintiendo en el bolsillo de la sociedad. Veo que la reactivación económica, estoy hablando de la cuestión micro, no macro, porque ya es mucho más, no soy economista, pero creo que es interesante, y eso también nos tiene que trasladar y traspolar a debatir un proyecto de provincia, la provincia que queremos, en salud pública, en educación, en justicia, en seguridad. Hoy veo que se discute mucho el tema de la matriz productiva, energético, el petróleo, vaca muerta, y creo que tenemos una provincia que está detonada en salud, una provincia muy rica, detonada en salud. Me llama muchísimo la atención y me pone muy triste. En educación también, y
hablando de la ciudad, muy triste de la realidad de que no haya inversión privada, que no haya generación de empleo. Claro. Y esto no es de ahora. No. Esto no es de ahora. Me parece que hay momentos para todo en la vida, todos cumplimos un ciclo, y creo que es momento en Río Negro y en el país, en la ciudad, de empezar a debatir un proyecto de ciudad, un proyecto de provincia, cuál es la provincia que queremos, cuál es la provincia que necesitan los rionegrinos, que haya gente con valores, que no vengan a enquistarse en el poder y en el gobierno por objetivos netamente personales, y vuelvo a repetir, Franco, lo que digo siempre, no puedo concebir la política sin la participación activa de los jóvenes. Son importantes. En el contexto nacional, esta semana estuvieron, dos, como decía recién, dos leyes bastante lindas, una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados, que es la penal juvenil y lo que es esta modernización laboral. Y una de las entrevistas que se le hizo a una persona que es de diputado nacional es Juan Grabois, el cual decía que están discutiendo reformas muy serias que cambian mucho el contexto nacional entre gallos y medianoche en estas sesiones extraordinarias. ¿Pensás que es necesario que se discuta de esta forma tan rápido en febrero? Es que son decisiones políticas. Que podría ser que son decisiones políticas. ¿Hace cuánto que la sociedad requiere el debate en la Cámara de Diputados de la baja de imputabilidad respecto a los delitos? Bueno, ¿hace cuánto que se viene discutiendo que se tiene que debatir la baja de imputabilidad, la ficha limpia? Hay un montón de cosas que la sociedad demanda y requiere. Claro. Y el debate de ficha limpia, el debate de la baja de imputabilidad entre gallo y medianoche, yo no lo encuentro, la verdad que no encuentro dónde ubicar las declaraciones del diputado nacional, el doctor Grabois. La verdad no le encuentro sentido. Ni tampoco creo que tampoco va a ser la solución de fondo la baja imputabilidad. Va a poner un freno. Esto es como normalizar que un hombre golpee a una mujer. Hoy golpeas a una mujer, vas preso, y es un atenuante, en el contexto del derecho penal es un atenuante, más si tenés vínculo es un atenuante. Bueno, hoy un chico que sabe que no puede delinquir porque si delinque va a tener condenas de adulto, y yo creo que en ese sentido el joven, y aparte he visto muchas declaraciones, he visto videos en las redes sociales, me han mostrado videos donde dicen, si es hasta los 13 años, baja la edad de imputabilidad a los 13 años y vamos a sacar a los chicos de 10 a delinquir. Sí. Entonces, hay un problema, no es la solución de fondo, pero es el comienzo de empezar a tratar un problema estructural que tiene la Argentina, que es la delincuencia juvenil, por qué los chicos salen a delinquir, el tema del narcotráfico, las drogas, las adicciones, el problema, la falta de acceso a muchísimas cosas. Por eso os digo que cuando todos aquellos que enarbolan las banderas de la justicia social y hablan de inclusión social, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la inclusión social es a través del salario. Si usted gana bien, usted va a poder educar a sus hijos, enviarlos al colegio, alimentarlos, vestirlos. Eso es inclusión social. No es una computadora o el acceso a una computadora. La inclusión social pasa a través del salario y del trabajo digno. Ahora, si después nosotros culturalmente vamos perdiendo la esencia del trabajo, y después se nos va a complicar, porque es parte de que son generaciones que se van perdiendo. O sea, este cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, la baja de edad de imputabilidad no va a cambiar mañana que los chicos van a dejar de delinquir. No, esto es un proceso. Claro, va a llevar tiempo. Tal cual. Diego, ¿qué pensás de todas estas reformas, cambios que están dando, debates públicos? Mirá, yo creo que es positivo, creo que en Argentina tenía que darse estos debates con respecto a la reforma laboral. Yo creo que era necesario. Todos los cambios generan incertidumbre, ¿sí? Recién Miguel estaba nombrando los cambios que hemos tenido. O sea, la reforma laboral data del 1974, o sea, una ley bastante vetusta. Y aparece internet, aparece WhatsApp, la IA, y aparecen un montón de cosas, claro, que quedan fuera, digamos, de esta normativa. Entonces era necesario plantear el debate, era necesario plantear una reforma, y como toda reforma trae ciertos miedos, ¿no? O sea, cuando llegó la tecnología, lo digo como profesor de tecnología, claro, siempre se pone un reparo, veamos qué pasa, no sirve para nada, tengo miedo, no la sé usar. Bueno, y de a poco la tecnología fue avanzando
se fue acomodando y la gente la fue adoptando para mejorar su calidad de vida, ¿sí? o su calidad laboral, en fin. Hoy la tecnología es transversal y es necesaria. Bueno, yo creo que con esta ley también se está buscando esto, ¿no? Generar un nuevo debate, una nueva ley para tener reglas claras, pero como dijo Miguel, no va a solucionar, digamos, de fondo el tema laboral, ¿no? El puesto de trabajo. Entonces, también es cierto que a los cambios hay que darles tiempos, y era necesario, ¿sí? Yo creo que podríamos dejarlo ahí, puede ser que a algunos les guste más algunas cosas, a otros les guste menos, pero es parte de lo que estamos viviendo. El debate es necesario. Era necesario el debate. Sin más lejos, fíjate, Diego, que el monotributo. ¿Cuándo nace el monotributo en Argentina? ¿Y cuáles eran los fines en materia de regulación por el cual nace el monotributo? Hoy el monotributo se traslada a la relación laboral, ¿no? Vos tenés comercio, es empresa, que te toman en blanco muchas veces y en otras te dicen, no, te pongo como monotributo. Entonces, tenés un empleado que paga el monotributo, que le factura el servicio laboral, ¿me entendés? Y no tiene acceso a beneficios. No es parte de la discusión de un aumento salarial. Entonces, estas cuestiones que ya están en la sociedad, que es el monotributo, hoy van a estar un poco más reguladas. Entiendo que bastante más reguladas, que antes no sucedía. Y había mucho patrón malintencionado en ese sentido, que hacía uso de ese monotributo de una manera muy falaz, muy maliciosa, muy malintencionada. Entonces, ¿era necesario debatir la modernización laboral? Sí. ¿Estamos de acuerdo en todo? No. ¿Cosas positivas? Sí. Creo que ahora que salió de la Cámara Alta va a ir a la Cámara de Diputados. Yo creo que leí por los otros días que decían que no iban a aceptar ningún tipo de modificación. Yo creo que hay algunas cuestiones que todavía necesitamos de un proceso los argentinos para poder salir adelante, y es necesario que se debata un poquitito más algunos temas que son para mí muy delicados. ¿Cuáles? Por ejemplo, el acceso a las vacaciones, la opción del banco de horas, la opción de la indemnización o el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Hay algunas cuestiones que tienen que quedar un poquito más claras, y no. Lo lindo que tiene el derecho argentino es, y te lo va a decir cualquier profesional, es la ambigüedad que en muchos sentidos tiene el juego, ¿no? Porque no nos basamos solamente en la jurisprudencia, sino que tenemos un código artículo por artículo, y lo que está bien está mal, y lo que está mal, bueno, y hay cuestiones que sí son debatibles. Bueno, en esto yo creo que no tiene que haber grises, creo que las cosas son muy claras, porque después son cuestiones de litigio. Es como decía hoy, se lo remite un juez, va a tener la ley y en algún momento va a tener que fallar, y no tiene que haber ni una alta carga de ambigüedad, ni tiene que ser un tema muy vago para tratarlo, sino tiene que ser un tema muy puntual, porque estamos hablando de la vida de las personas. No, tal cual. Mucho se dice entre, digamos, la izquierda argentina, personas que están en contra del gobierno nacional, que este gobierno es pro empresario, digamos, ¿no? Que ayuda mucho a lo que es los empresarios y quita derechos a lo que es los empleados, las personas que están trabajando, ¿no? Vos como trabajador rural, y como que en un momento estuviste en tu vida trabajando muy fuerte en cuanto a lo que es un gremio, ¿cómo pensás que es realmente, digamos? ¿Qué es lo que el trabajador te dice a vos de estos posibles cambios a nivel nacional? No, hay cuestiones que son positivas. El tema es que culturalmente la actividad nuestra economía regional no se caracteriza particularmente por el buen diálogo entre el trabajador y el empresario, excepto que sea un empleador de 5 o 8 hectáreas que tiene una vida muy pegada a la cotidianidad de la explotación frutícola. Está todos los días con la gente, incluso muchos trabajan con el empleado. Después son relaciones muy aisladas, y no es el vínculo cordial, es más bien un maltrato generalizado. Por eso me imagino en eso el banco de horas es imposible. Porque cómo va a trabajar. Pero es que nosotros lo tenemos, nosotros no tenemos el banco de horas, pero nosotros tenemos del 2011, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner deja sin efecto, deroga la ley 22.248, que es la ley de trabajo agrario, ¿no es cierto?
el estatuto del peón se le decía, y sanciona la ley 26727, que es la ley sí de contrato de trabajo agrario. La reglamenta, y dentro de la reglamentación de la 26727 está medio como nos quita el RENATRE a nosotros en su momento, que va por la 25191, que sería la figura del fondo de desempleo de los trabajadores de la UOCA, de la construcción. Nosotros tenemos el seguro de desempleo, son dos cosas distintas, no es un aporte del trabajador, es sobre lo que percibe el trabajador, y el empleador aporta el 1,5% más. Eso va a un fondo de capital, y después cuando el trabajador es despedido, cobra su indemnización sobre sus aportes, y ese 1,5 y los años se le paga una cuota mensual igual y consecutiva, no menor a 12 meses, de 6 a 12 a 18 meses, de una X cantidad de dinero, ¿no? Entonces, eso no pasó a ser renatea, pero me estoy yendo por las ramas. Cuando sanciona la ley 26.727, que es la ley de contrato de trabajo, nosotros no tenemos, es raro que el trabajador rural hoy, está la ambigüedad, porque nosotros fusionamos con la ley 2744 en cosecha, y si no es por la 26727, que desaparece la figura del trabajador permanente y pasa a ser permanente de prestación discontinua. Nosotros ya tenemos eso del franco compensatorio porque trabajamos 1 hora más o 2 horas más, y al otro día ingresamos 2 horas más tarde. O sea, eso no afecta en absoluto la vida del trabajador. Y voy a decir más, si lo querés analizar desde un lugar mucho más objetivo, si yo soy un comerciante y te pido por favor que trabajes 12 horas, y después te tengo que compensar con un franco o 2, tengo que contratar personal. Entonces es más costo para el empleador, porque tiene que contratar un franquero, que muchos lo tienen. Entonces, yo hasta donde lo entiendo, no hay cuestiones que son positivas, claro, y hay otras que tienen mucha carga de ambigüedad. Sí, se habla mucho de que deja de valer la hora extra, y a partir de eso también, bueno, muchos debates nos están dando en este contexto. Quería preguntarle a Diego, que es docente, con respecto a lo que es la posible reforma educativa. ¿Cómo está hoy la educación del Río Negro en cuanto a la última reforma que se hizo en el año 2017, ¿no? Lo que es la evaluación de nivel medio? ¿Cómo estamos para una reforma? ¿Es necesaria? Yo creo que es necesaria una reforma. Hay que pensar bien qué es lo que queremos. Hay que pensar bien cómo queremos educar a las futuras generaciones, ¿no? Desde el lado de trabajador, hoy hay una pelea muy fuerte con el gobierno no solo por cuestiones salariales, que digamos las cuestiones salariales se vienen planteando años a año, y hay retrasos, y bueno, y siempre hay una puja ahí, pero también se pelea por las condiciones de la escuela, ¿no? Las condiciones de edilicio, en qué condiciones los chicos van, cuáles son las condiciones para aprobar. Creo que es necesario para establecer bien qué jóvenes queremos para el futuro, ¿sí? Yo creo que hoy, en cierta medida, podría decir, no me gusta la palabra, pero la vamos a decir, como que se los está estafando a los jóvenes, ¿sí? Con esto de mantener la currícula y el promedio de cuántos van terminando, vamos avanzando, van arrastrando materias, y cuando llegan, el chico debe X cantidad de materias, no termina, sale al campo laboral, no está preparado ni para el campo laboral, ni está preparado para la universidad. Eso es lo que hoy nosotros estamos viendo en la secundaria. Entonces, hay que hacer una reforma educativa, hay que sentarse, plantear bien primero a dónde queremos llegar, qué educación le queremos dar, y ahí empezar a hacer, más allá de si es RN, SBU, bien, SEM, en su momento, hay que agarrar y plantear bien cuáles son las reglas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, un docente también perdió cierta autoridad, y no hablo de la autoridad como era hace muchos años, que el docente te podía, digamos, aplicar un correctivo con una regla, no estoy hablando de 40, 50 años atrás, sino en el sentido de que hoy vas a un estudiante, no lo podés desaprobar, por ejemplo, ¿sí? Tenés que buscarle las 1001 formas para que ese estudiante apruebe como sea.
Y creo que ahí es donde está el error. Entonces el docente se queda sin herramienta, y los papás y las mamás, ¿sí? Los tutores legales, siempre ven la figura del docente que hace paro. Pero después, cuando empezamos las clases, las escuelas se caen a pedazos, no hay bancos, no hay borradores, no hay tiza, no hay mantenimiento tecnológico. Yo tengo una escuela técnica y bueno, y sufrimos, digamos, esto, ¿no? El tema de sí, con recursos. escuelas técnicas no hay para el taller. Exactamente, entonces Agarrar, romper lo que hay y sacar claro, o hay que salir a pedir colaboraciones. Usted, Franco, preguntaba recién qué opinamos nosotros de la reforma laboral o la modernización laboral. ¿Qué opina usted? ¿Cómo usted es su vida laboral? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás bajo relación de dependencia? ¿Estás blanqueado? ¿Cómo es tu vínculo con el trabajo? No, como monotributista. Como monotributista, y estoy justamente en esta puja con el jefe por decir, hoy necesito que haga 2 horas más y mañana venga el mismo horario que hoy, o sea, hagas 11, 12 horas por el mismo sueldo del día. Por esto llegar a entregar tal cosa. Entonces el banco de horas puede llegarme a mí a dar la posibilidad del otro día que está un poco más tarde. Yo entiendo que también, pero pues fíjate que también escuché mayor parte de la oposición el tema de las billeteras virtuales. ¿Por qué las negamos? Yo tengo trabajadores compañeros, trabajadores, amigos que cobran el fin de semana porque trabajan para cobrar todos los fines de semana y transfieren a la billetera virtual. O sea, negamos, tenemos un problema de negacionismo importante. En el tema de las relaciones laborales hay un montón de cosas que están sucediendo hoy y sí, ¿por qué negarlas? ¿Por qué las tenemos que negar? Pues, sí, igual incluso, vuelvo a decir, no quiero ir más a fondo, sí, falta claridad y claro. Si tengo que ir más a fondo, es lo que decía recién que estaba charlando afuera. Hoy hablaba con un estudiante de Derecho y Geología, y cuando vos vas para Santa Fe o Córdoba en avión, no hay nieve lo que hay abajo, no, sí lo bolsa, todo negro. Acá lo que hace falta en Argentina es empezar a blanquear las actividades. Vos vas a un frigorífico hoy, querés comprar bienes y los comprás. ¿Cómo los comprás? ¿Dónde está la factura, el impuesto? Y es como hace 50 años atrás. Entonces, nunca tener los números reales y después una locura. ¿Cuánto vale un kilo de manzana en la góndola? 5.000 pesos. ¿Ustedes saben cuánto le pagan a un trabajador rural el bien de manzana hoy? Por cosecharlo, 15.000 pesos. De los 15.000 pesos, 7.000 son en blanco. El resto es todo negro. ¿Por qué? Por las famosas sumas no remunerativas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos falla a nosotros como argentinos? ¿Cómo puede salir 15.000, 5.000 pesos el kilo de manzana? Con 3 kilos de manzana pagan un bin completo, y con un bin de manzana, ¿cuántas cajas sacás para mercado interno y exportación? Hablemos del costo de producción. Dentro del costo de producción están los salarios de los trabajadores, lo que tenés que invertir en remedio, el factor climatológico que también juega un rol muy importante, si cae piedra no cae piedra, si hay sol no hay sol, si rocío, el color de la fruta. Hay un montón de factores que influyen. Ahora, no puede haber tanta desigualdad. 5.000 pesos un kilo de manzana en la góndola, y al productor, al pequeño, mediano productor, le pagan entre 300 y 350 pesos el kilo en el mejor de los casos. Es una locura. Entonces, cuando hablamos de regularizar la economía en materia tributaria, en materia impositiva, son estas cosas que se van a empezar a perder en la Argentina, que son los intermediarios. Claro, tal cual. ¿Leo? No, iba a... Bueno, acá en el chat de YouTube, el nombre es un nombre medio raro. Muy raro. Pero bueno, dice, creo que los menores detenidos no van a la misma celda de delincuentes peligrosos. Que era un poco lo que veníamos hablando con Franco antes de que venga Miguel, de esto de si van a una misma celda, a una misma cárcel, sobre esto. Claro. Sí, en definitiva lo ideal sería que no vayan ni siquiera a una misma cárcel, ¿no? Básicamente. Digamos. A eso de que van a una misma celda, me parece que creo que eso no está ni siquiera contemplado, creo yo, que no está contemplado, pero bueno, en definitiva hay que ver a la hora de la práctica. Primero hay que ver si se aprueba, hay que esperar en el Senado, y lo segundo es ver esto una vez que se apruebe, cómo se aplica, o sea, qué termina pasando una vez que se aplica,
porque en definitiva uno puede hablar mucho y puede leer mucho la ley y decir, bueno, esto está bueno, esto está malo, pero cuando uno la va a aplicar hay muchas cosas. Lo que hablaba Miguel del litigio, ¿no? De que sea por donde sea la reforma o la modernización que sea que se esté tratando, va a ver cómo falla el juez para que ahí empiece la jurisprudencia a actuar. O sea, es bastante poco claro en el sentido de que no se explica muy a fondo cada cosa. Hay muchas preguntas, ¿no? Lo que charlamos el otro día lo que pasa con que Gabriela también, sobre... Lo que pasa es que también atiende una cuestión de la clase política. Si vos empezás a hacer un análisis de la clase política que yo considero tradicional, ¿no? Que hoy mirás la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y podés sacar un promedio de edad quizás menor. Antes yo creo que estaban por encima de los 50. Total. Todo demasiado... poca gente joven, con otra visión de la realidad, con otra forma o visión de resolución de problemas y conflictos y un análisis. Yo noto de que tiene que haber un compromiso real de la sociedad para con la política, para poder no solamente cumplir con el deber cívico y la responsabilidad de emitir el voto y ser responsable a la hora de que votamos, sino que también de exigirle a la clase política de que estas cosas se puedan debatir. O sea, porque se planteó una Vuelvo a insistir, nosotros queremos discutir en algún momento un proyecto de provincia, ¿no es cierto? Queremos discutir un proyecto de provincia en Río Negro. Bueno, hablamos de la problemática en salud pública. Bueno, no es lo mismo, la misma problemática de salud pública de lo que atraviesa el ciudadano de General Roca, claro, de que Valle Medio, por ejemplo. No es la misma problemática. Bueno, por ahí la cuestión macroeconómica o la cuestión mucho más macro, todo lo que tenga que ver con una ley nacional, el código, la baja imputabilidad, la reforma laboral, bueno, tiene que ser un poco más analizado, tiene que ser un análisis mucho más profundo porque por las distintas economías regionales, no todos somos empleados públicos, no todos vivimos de la industria, no todos trabajamos en el petróleo. Claro. Acá, General Roca, empleados de comercio, empleados de trabajadores de la construcción, amas de casa, empleadas domésticas y trabajo rural, y que son todos petroleros o todos trabajan en industria. Estamos plagados de industria nosotros. No, eso es lo que quiero decir, que cada uno tiene que tener la responsabilidad desde la clase política de poder trasladar a un debate nacional cuando se tratan estos temas que son muy sensibles. Vuelvo a repetir. Sí, coyunturales del país. Sí, que afecta única y exclusivamente al ciudadano. Ciudadano de a pie. ¿Vos qué pensabas? ¿Qué piensa usted de la reforma laboral, la modernización laboral? Está muy buena en el papel, hay que ver cómo va la práctica. Es muy ambigua. Hay que ver cómo eso se lleva, digamos, adelante a nivel provincial y a nivel local. El RI es hermoso, no afecta a Roca, no afecta a mi contexto. Caballero, ¿qué piensa de la reforma laboral? ¿Usted o yo que...? No, yo en ese sentido creo que lo dije anteriormente, como Miguel, era necesario, pero donde entran las ambigüedades, Miguel lo dijo hoy, el juez tiene que agarrar esa ley, los abogados agarran esa ley y van a defender a uno o al otro, claro, y se van a manejar dentro de esas ambigüedades. Entonces debería haber un detalle o debería estar más desarrollado o más consensuado. Yo creo que el debate es bueno, digamos, más allá del folclore político, creo que el debate es bueno porque de ahí salen las mejores ideas y las mejores propuestas. Yo creo que nadie es dueño de la verdad. Entonces uno va formando en función de lo que va viviendo, lo que va escuchando, de distintas opiniones, pero creo que ahí le falta un poquito a la ley y tendría que ser un poco más precisa en esos puntos, claro, donde genera, digamos, ese pequeño calofrío de decir, bueno, ¿qué va a pasar con esta ambigüedad? Pero no, considero que tantas libertades queda un poquito en la nada en el contexto. Claro, sí, pero bueno, creo que en definitiva, desde mi punto de vista, la modernización laboral obviamente para mí es necesaria. En definitiva, hay muchas cosas para debatir sobre la misma, cosas que
por ahí están bien, cosas que no, cosas que a la hora de aplicarse hay que ver si funcionan, porque obviamente en el papel todo puede ser ideal, perfecto, pero a la hora de aplicarlo puede sinceramente ni siquiera funcionar, que eso es lo que muchas veces pasa, no solo en cuanto a lo laboral, sino en lo educativo y en lo penal, y que además que bueno, me parece que es muy importante también que el debate siga estando y que en el debate participemos todos, y que, como decía Miguel, los jóvenes empecemos de a poco, yo siendo joven también, con 19 años, de empezar a meternos cada vez un poco más en la política, y no desde un lado por ahí confrontativo o ideológico, sino debate en cuanto a algo serio, debatir sobre también nuestro futuro, porque en definitiva hay mucha gente que bueno, ya tiene una cierta edad y ya un pensamiento no se lo puede cambiar y su futuro ya está hecho, ¿no? Pero en el caso de nosotros los jóvenes hay un futuro que tenemos por delante bastante grande, me parece. Y me parece que es muy importante para nosotros como jóvenes meternos en esta discusión, tratarlo y en definitiva dejar algo ya formado para nosotros en un futuro hacerlo justamente. Y bueno, antes de despedirnos, lo quiero despedir a Miguel, le quiero darle las gracias por haber venido, por haber tomado de su tiempo un rato para poder hablar con él, también a Diego, así que bueno, muchas gracias a ustedes dos. Y bueno, espero que haya sido buena. No sé si quieres dejar algo, un cierre. Sí, yo primero agradecer el espacio. Soy de muy poco hablar en los medios, soy más del cara a cara y el debate de manera más frontal. Agradezco el espacio, quería verlos, venir a tomar mate, a ver cómo se desenvolvían en el contexto del debate y la información. Y creo que es importante empezar a construir una idea de ciudad, una idea de provincia, ser respetuoso del que piensa distinto, hay que respetar a los que piensan distintos. Yo creo que de a poco nos vamos a ir transformando una vez que seamos un poco más empáticos con la persona que piensa distinto y la invitemos a debatir ideas y trabajo para construir un futuro mejor, básicamente para ustedes. Creo que eso va a ser muy importante, así que la verdad que los felicito, les agradezco. La verdad que me pone muy contento que estén acá, que estén metiéndole la rosca al debate, a la información y bueno, también si puedo ser útil por ahí cuando quieran invitar a algún estudiante, joven, que por ahí va a pensar muy distinto a ustedes y el debate puede ser mucho más enriquecedor e interesante, también les puedo colaborar con eso o algún dirigente político, sindical también, para que ustedes, yo agradezco la entrevista, que me pregunten, está por ahí hubiese sido más lindo que podamos ir y vuelta con ustedes, que es muy interesante. Bueno, gracias. No, por favor, nos estamos despidiendo de este tercer programa. Gracias a todos y bueno, del otro lado que dejen su like y nos vemos en el próximo sábado. 20 horas. 20 horas. Así que nos vemos todos. Adiós. Gracias.